No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Ahora, Javier, el gobierno pone en marcha una maquinaria de entrega de bicicletas, de entrega de tarjetas, de entrega de electrodomésticos, para intentar revertir la selección. ¿Esto funciona económicamente? ¿Qué significa? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, es faltarle respeto a la gente. Es decir, los están tratando como si los pudieran sobornar. Ese es gravísimo como concepto. Pero me parece todavía mucho más grave que si uno tiene en cuenta la situación de la economía, donde el desequilibrio fiscal es propio de una de las grandes crisis de la historia argentina. Si miro un desequilibrio monetario de 10 veces a 1, o sea, es peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Sigue una brecha cambiaria cercana al 100%. Sigue un nivel de actividad que en términos per cápita está 15% por debajo del 2011, 50% de pobres, 10% indigente, o sea, y a ese desastre le queremos tirar más nafta al fuego. Esto es como decir, bueno, mando un ejército de lanzallamas liderado por Nerón. Es decir, no termina bien, termina muy mal. Es decir, la especulación política es si eso se da antes de las elecciones o después de las elecciones. Ahora, Javier, este tipo de medidas, ¿no?, que se están implementando, que tienen que ver, por ejemplo, con las ganancias, con el sueldo mínimo, ¿mueven la brújula dentro de lo que es las elecciones? Y también, ¿qué costo tiene para el Estado? A ver, lo que está haciendo, el gobierno durante la primer parte del semestre, el primer semestre del año, lo que hizo fue desacelerar el ritmo al cual crecía el gasto público, ¿sí? Ponele el gasto público creciendo en torno al 40%, ¿sí? Con una inflación de arriba del 50%, con la recuperación cíclica, o sea, el rebote, más las 18 reformas fiscales que hizo el gobierno, le crecen los ingresos al 75%. De esa manera, ¿qué es lo que hizo? Licuó un poco el gasto público, golpeando sobre los jubilados, muy especialmente, y sobre aquellos que recibían los programas de asistencia como consecuencia del daño que le había causado en la pandemia, o sea, una cosa de locos. Entonces, así pudo empezar a recomponer los números fiscales. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo básicamente el ala dura del gobierno? Y es que justamente vuelvan a los niveles de desequilibrio fiscal previo, o sea, propios los de una crisis. Y lo van a querer financiar con emisión de dinero que nadie quiere tener. Claro. Digo, esto es explosión segura, o sea, el problema es ¿cuándo? Una explosión, eso te iba a preguntar, ¿qué decir, vamos a sentir cuándo? La explosión, si lo supiera, no te lo diría porque ya lo estaría tradeando. ¿Cuánto vale el peso? Sabemos más o menos cuánto vale el dólar, que fluctúa pero cada vez más cerca de 200 en verdad. ¿Y cuánto vale el peso? Pero es que el problema es el peso, justamente. Es decir, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, sino que pierde valor el peso. Es decir, vos tenés déficit fiscal, ¿sí? Querés tener más déficit fiscal. ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con deuda? Digo, nadie te quiere prestar plata. ¿Lo vas a financiar con más impuestos? Vas a romper la economía del todo. Entonces, ¿con qué lo financia? ¿Con emisión monetaria? Bueno, entonces el peso inexorablemente va a valer menos, o sea, estás aumentando la oferta de pesos, nadie los quiere tener y, digamos, lo que vas a ver es que todos los precios van a subir. El dólar es un precio más de la economía. ¿Me explicás por qué está Guzmán, perdóname, por qué está Guzmán que quería atar eso a la idea de que el gobierno reformó una parte, pero otra parte, que es la económica, no la reforma? ¿O sí? Bueno, es que no lo hacen porque eso impacta sobre el bolsillo de la casta política. Por eso no van sobre el gasto público, porque ellos viven de eso. Ahí está el problema. Digamos, la madre del borrego sería. Es decir, y hay un problema de incentivos, Hugo. Es decir, las reformas que Argentina necesita para salir de este pozo decadente está en manos de los que son el problema, que son los beneficiarios de este tipo de política. A ver, vamos a ponerlo. Mira, vos al inicio de los 70 Argentina tenía PIB per cápita más alto que Japón. ya con eso te deprimís. Pero, a ver, el punto es el siguiente. En ese momento vos teníamos 4% de pobres y 15% de tamaño del Estado. Hoy tenés 45 de tamaño del Estado y los pobres lo multiplicaste por 12. Es decir, el Estado presente que hizo, te multiplicó los pobres. Es decir, quieren tanto los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces, en ese contexto, si además vos corregís por la parte que es del PBI informal, que es 40%, la presión fiscal sobre el que está en blanco es 75%. O sea, somos esclavos tributarios de esta casta política.
El problema está ahí. Y entonces, por eso la economía está empantanada, por eso, digamos, tenemos un PBI per cápita que es 15% menor que el que teníamos en el 2011, por eso hay 50% de pobres, por eso los salarios reales son los del 2004, por eso, digamos, hay una explosión de indigencia. Y con lo que está haciendo el gobierno cuando esto estalle, porque va a estallar, no es que no va a estallar, va a estallar, porque si no haces nada, estalla. Claro. Imagínate haciendo esto, va a estallar peor. El tema es, cuando nos encontremos frente a esa situación, vamos a ver algo nunca visto en la historia argentina. Quiero